Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Verónica, ¿cómo estás? Bien, bien, ya aquí lista para la clase. Bueno, vamos nada más vamos a darles una clase, Verónica, e iniciamos. Muy bien. Aquí estoy compartiendo la presentación, no sé si la puedan visualizar. Sí, ahí se ve. Ok, bueno, vamos a darle unos 4 minutitos a tus compañeros. Sí, maestro. Ok, muy bien.
Bueno, vamos a iniciar, chicos. Vamos a iniciar aquí con la presentación del equipo número 1. Son el equipo número 1, ¿verdad, Verónica? ¿O el 2? El uno más. 1, ¿verdad? Bueno, está conformado aquí por Verónica y Mariana Viesca. Bueno, aquí estoy compartiendo la presentación. Aquí le voy dando, continuar a las diapositivas conforme me vayas ahí comentando, Verónica. Sí, maestro. Vamos Usted a, me dice vamos, cuando ya. ok. Bueno, aquí vamos a iniciar con lo que es régimen obligatorio y régimen voluntario. Ahí voy a compartir. Ok. Ahí iniciamos, Verónica. Sí. Bueno, al equipo de nosotros nos corresponde presentar lo que son los artículos del 11 hasta el 250B, que son los dos títulos, título segundo y título tercero. Y como introducción tenemos, para lograr los objetivos de seguridad social, la legislación aplicable clasifica los sujetos de aseguramiento en los regímenes siguientes, los cuales se consolidaron con la entrada en vigor de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, con las modificaciones hechas a la Ley del Seguro Social mediante el decreto de reformas publicado en el Diario Oficial el 20 de diciembre de 2001, la clasificación antes descrita se ha conservado. Si gusta avanzarle, maestro. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se distribuye el régimen obligatorio y el régimen voluntario de acuerdo a la Ley del Seguro Social. El régimen obligatorio cuenta con dos conceptos que son que es continuación voluntaria e incorporación voluntaria. Asimismo, el régimen voluntario tiene seguro de salud para la familia y seguros adicionales. Además, se componen de prestaciones directas de servicios y seguridad en el campo y solidaridad social. El régimen obligatorio previsto en la Ley del Seguro Social de 1943 con el propósito de proteger a los trabajadores asalariados, el régimen obligatorio fue ampliando sus beneficios para incorporar en forma paulatina a todos los mexicanos económicamente activos, pero cabe destacarlo sin perder su esencia ineludible. Este régimen implica regular la inscripción obligatoria de los trabajadores que un empleador efectúa para otorgar las prestaciones en dinero o en especie derivada, precisamente de las relaciones obrero-patronales. Es importante precisar que la relación obrero-patronal es el vínculo constituido entre los individuos. Tanto los derechos como los deberes recíprocos previstos en las normas aplicables y derivadas de la prestación de un servicio personal gubernamental. Ok. Entonces, ahí, Verónica, bueno, ahí nos hablas en cuestión a lo que es el régimen voluntario, que bueno, ahí ahí es el nacimiento, ¿va? Es el nacimiento. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, sí lo escuchamos. Sí. Ahí lo que está mencionando Verónica, bueno, es el nacimiento de lo que es el régimen, el régimen obligatorio, ¿no? En la ley del seguro del 43, en donde, como nos lo menciona aquí Verónica, pues bueno, se dio por la necesidad de asegurar en aquel tiempo, pues bueno, a todos aquellos trabajadores que el día de hoy los conocemos, ¿no? Como asalariados que tenían una relación laboral, una relación subordinada, ¿verdad? Entonces, es por ello que en esta fecha aparece lo que es el régimen obligatorio, ¿verdad? Vamos a continuar. El sistema de financiamiento del régimen se sustenta en las cuotas y contribuciones que realicen tanto los patrones y otros sujetos obligados como los asegurados y el gobierno federal.
El reconocimiento de derechos y otorgamiento de las prestaciones en dinero son calculados según el salario base de cotización. Ok, bueno, entonces, todo este cálculo que vamos a ir haciendo para todo lo que son las diferentes ramas del Seguro Social, pues bueno, lo vamos a hacer con lo que es el salario base de cotización, ¿verdad? El salario diario más la integración de algunas prestaciones que ahorita las vamos a ir mencionando. Bien. El régimen obligatorio comprende los siguientes seguros. El seguro de enfermedades y maternidad, que protege al trabajador y su familia por las enfermedades no profesionales y por maternidad. Asimismo, este seguro incluye guarderías y prestaciones sociales. Este seguro protege a la mujer trabajadora, al trabajador viudo o divorciado que conserve la custodia de sus hijos, servicios de guardería durante su jornada de trabajo, prestaciones sociales para fomentar la salud, prevenir enfermedades y accidentes y contribuir a elevar la calidad de vida de la población. Enseguida tenemos el seguro de enfermedades y maternidad. Este seguro protege al trabajador y su familia por las enfermedades no profesionales y por la maternidad. Este seguro además cuenta con guarderías y prestaciones sociales. Asimismo, protege a la mujer trabajadora, al trabajador viudo o divorciado que conserve la custodia de sus hijos, servicios de guardería durante la jornada de trabajo, prestaciones sociales para fomentar la salud, prevenir enfermedades y accidentes y contribuir a elevar la calidad de vida de la población. Y por último tenemos el seguro de invalidez y vida. Este protege al trabajador y su familia cuando por causa de enfermedad no profesional se determine el estado de invalidez que le impida trabajar y procurarse la subsistencia de él y su familia. En caso de fallecimiento del asegurado, garantiza a su familia un ingreso que les permita sostenerse. El sistema de financiamiento del régimen se sustenta en las cuotas y contribuciones que realizan tanto los patrones y otros sujetos obligados, como los asegurados y el gobierno federal. El reconocimiento de derechos y el otorgamiento de las prestaciones en dinero son calculadas según el salario base de cotización, el cual se integra de acuerdo con el artículo 27 de la Ley del Seguro Social con el salario cuota diaria y las prestaciones que el patrón entrega al trabajador por sus servicios, excepto las citadas en las 9 fracciones del mismo precepto. A continuación, detallaremos un caso práctico de la determinación del salario base de cotización. La determinación del salario base de cotización es el salario para efectos del pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social a cargo de patrones y trabajadores, que comprende la cuota diaria más prestaciones y en su caso percepciones variables, cuyo monto debe manifestarse al instituto cuando se registre el trabajador o cada vez que el salario verifique modificaciones en cuota diaria por variación a las prestaciones o por la obtención de percepciones variables. Y enseguida tenemos un ejemplo para su determinación. Aquí, por ejemplo, se compone el salario diario de una persona que tiene como base de salario diario 225 pesos, a lo cual se le agrega una gratificación anual de 15 días, que se multiplican por los 225 pesos. Se le suma la prima vacacional, que es del 25% sobre 6 días de vacaciones, el fondo de ahorro, que es el importe mensual que integra el salario por no ubicarse en los supuestos del artículo 27 de la Ley del Seguro Social. Alimentación, que es el importe mensual que integra el salario por no ubicarse en los supuestos del artículo también 27 de la Ley del Seguro Social. Y la despensa, que es el importe mensual que integra el salario por rebasar el límite señalado en el artículo 27 de la Ley del Seguro Social. Y enseguida viene cómo se hacen las sumas. En las primeras partes tenemos lo que corresponde a la determinación del importe diario y la determinación de la prima vacacional, el fondo de ahorro, el importe diario de alimentación y el importe diario de despensa.
que en suma nos da el salario base de cotización, que sería, por ejemplo, salario diario 225 más el importe diario de prima vacacional .92, más el importe diario de fondo de ahorro 20, más el importe diario de alimentación 6.67, más el importe diario de despensa 12.5, que nos da igual al salario base de cotización, que en este ejemplo serían 274.3 pesos. Aquí se excluyen como parte del salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes conceptos. Los instrumentos de trabajo tales como herramientas, ropa y similares. El ahorro, cuando se integre por una cantidad semanaria, quincenal o mensual, igual del trabajador y de la empresa. Si se constituye en forma diaria, puede el trabajador retirarlo más de 2 veces al año, integrará el salario. Tampoco se tomarán en cuenta las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de carácter sindical. Las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus trabajadores por concepto de cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores y las participaciones en las utilidades de la empresa. La alimentación y la habitación, cuando se integren en forma onerosa a los trabajadores, se entiende que son onerosas estas prestaciones cuando el trabajador pague por cada una de ellas, como mínimo, el 20% del salario mínimo general diario que rija en el Distrito Federal. Número 6. Las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no rebase el 40% del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal. Los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe que de cada uno de estos conceptos no rebase el 10% del salario base de cotización. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva. Los planes de pensión son los que reúnan los requisitos que establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y el General del Trabajo. Estos serían los supuestos que se excluyen para lo de salario. Continuación en el régimen obligatorio. Clasificada por el IMSS en la modalidad 40, la continuación voluntaria en el régimen obligatorio es la opción de cumplir con las cotizaciones semanales necesarias para obtener los derechos de los seguros de invalidez y vida, así como de cesantía en edad avanzada y vejez. El trabajador respectivo quedará inscrito en esta modalidad con el último salario o con uno superior al que recibía en el momento en que se realizó la baja del régimen obligatorio. La modalidad de aseguramiento referida se puede complementar con el seguro de salud para la familia, el cual está previsto en el régimen voluntario y permite obtener las prestaciones en especie del correspondiente a enfermedades y maternidad, a fin de contar con una protección integral de seguridad social, mientras se completa el ciclo del derecho a las prestaciones definitivas. Incorporación voluntaria al régimen obligatorio. La incorporación voluntaria es una opción que se incluyó en la Ley de Seguro Social. De la seguridad social, por no estar sujetos a una relación laboral. Por disposición, en el artículo 13 de la Ley del Seguro Social, hoy pueden ser sujetos a aseguramiento voluntario los siguientes individuos. Número 1. Los trabajadores de industrias familiares y los dependientes y los independientes como profesionales.
los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios. Número 4, los patrones, personas físicas con trabajadores vinculados a su servicio. Número 5, los trabajadores al servicio de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal que no estén comprendidos en ordenamientos distintos de la Ley del Seguro Social como sujetos de seguridad social. Por la naturaleza y las condiciones y los requerimientos de las actividades de los distintos sujetos de aseguramiento, en el artículo 222 de la Ley del Seguro Social se definieron como sigue las diversas modalidades. Modalidad 44. Esta Ya está otra vez. los sujetos, las personas físicas con trabajadores a su servicio, según el artículo 13, fracción 4 de la Ley de Seguro Social. Esto incluye seguro de riesgos de trabajo, de enfermedad y maternidad, prestaciones en especie, de invalidez y vida, de retiro y vejez. Modalidad 34. Estos son los trabajadores domésticos, de acuerdo al artículo 13, fracción 2 de la Ley del Seguro Social. Y este se incluye de riesgos de trabajo, prestaciones en especie, de enfermedades y maternidad, de invalidez y vida, de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Y por último, la modalidad 42, trabajadores al servicio de las administraciones públicas, de acuerdo al artículo 13, fracción 5 de la Ley del Seguro Social. Este seguro incluye riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, de prestaciones en especie, de invalidez y vida, de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Y por último, la modalidad 43 para mujeres y hombres del campo que reviste el carácter de trabajadores independientes del campo, como ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios, según el artículo 13, fracción 2 de la Ley del Seguro Social. Y estos incluyen los seguros, esquemas y protección siguientes: de enfermedad y maternidad, solo prestaciones de invalidez y vida y de retiro y de voluntario. En la ley del 1 de julio de 1997, la ampliación de cobertura de seguridad social se materializa con el establecimiento del seguro de salud para la familia en el régimen voluntario. Mediante dicha modalidad se extienden los servicios de salud a los distintos ámbitos de la población, grupos sociales y familias de trabajadores no asalariados, quienes pueden adquirir el derecho a las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, si cubren una cuota anual y una prima de financiamiento por pariente adicional. Los artículos 240 al 245 de la Ley de Seguro Social prevén las disposiciones que regulan la contratación de este seguro voluntario. Y por último, los adicionales. Interesados en los adicionales para satisfacer las prestaciones económicas pactadas en los contratos de ley o colectivos del trabajo superiores a las de la misma naturaleza establecidas en el régimen obligatorio, pueden realizar los 50 de la Ley del Seguro Social vigente. Ok, muy bien. Bueno, aquí el material que nos presenta aquí su compañera, pues bueno, está muy completo, está muy entendible. Pues aquí, bueno, en lo que estamos viendo en cuestión a lo que es el régimen obligatorio y régimen voluntario, pues bueno, hemos estado platicando que la Ley del Seguro Social
pues se divide en lo que es el régimen voluntario y el régimen obligatorio, ¿verdad? Hay unos que son parte del régimen voluntario, una modalidad que es la continuación voluntaria al régimen obligatorio, como también la incorporación voluntaria, ¿va? Y los diferentes, y el seguro el régimen voluntario, en donde, pues bueno, ya de manera voluntaria se pueden inscribir personas que no tengan una relación laboral. Entonces, aquí como dato, pues bueno, nos dice que en el 43, lo que comentábamos ahorita, surgió la necesidad de asegurar a los trabajadores por su relación laboral, ¿verdad? Y también, pues bueno, ahí en el 73 inició lo que es la incorporación laboral, la incorporación a la incorporación continua de lo que es el seguro social. Y aquí, como parte que hay que resaltar, parte de los que son los seguros, que son parte de lo que es el régimen obligatorio, pues bueno, está lo que es el riesgo de trabajo, lo que es el retiro por cesantía en edad avanzada y vejez, como también aquí también lo que es el seguro de enfermedad y maternidad e invalidez y vida. Entonces, aquí, por ejemplo, en el riesgo de trabajo, chicos, pues bueno, este seguro tienen derecho todos los trabajadores que estén afiliados al régimen obligatorio y están en un momento dado al 100% en el pago de este seguro desde el primer inicio en el que inicia su incapacidad, ¿verdad? Un riesgo de trabajo pues se considera que es un accidente que sucede dentro de lo que son las instalaciones del centro de trabajo o en el trayecto del trabajo hacia la casa o de la casa hacia el trabajo en un aproximado de una hora más o menos en lo que fue la salida al, a lo que es de la fuente de trabajo, ¿verdad? También hay a la hora que se da un riesgo de trabajo, pues bueno, se tiene que analizar, se hace un estudio en un momento dado eh, sobre cómo fue el accidente de trabajo, el día en que sucedió el accidente de trabajo, la hora, y pues en un momento dado el cómo, eh, con qué se accidentó el trabajador o si fue en el trayecto a su casa, si no iba con estado de ebriedad. O sea, son características que tenemos que en un momento dado tomar en cuenta para poder considerar si es un accidente de trabajo, ¿verdad? Y si en un momento dado así se eh, diagnostica que si es un accidente de trabajo, pues bueno, el trabajador tiene el derecho de que se le pague el 100% de su salario diario integrado o de acuerdo a lo que esté cotizando como salario base de cotización, ¿verdad? Que hemos comentado que una cosa es el salario diario y otra cosa es el salario diario integrado o salario base de cotización, ¿verdad? El salario base de cotización o salario diario integrado, pues es la suma del salario diario más algunas prestaciones que de alguna manera se consideran que integran para lo que es el salario base de cotización, que es con el que se hacen los cálculos para el pago de las diferentes prestaciones del seguro social, ¿verdad? Con el salario base de cotización. Entonces, eso es en cuestión a lo que es el riesgo de trabajo, a retiro de cesantía en edad avanzada. Pues bueno, también aquí también nos lo describe Verónica, que es al trabajador y a su familia, protección a futuro, cuando por retiro de cesantía quede desempleado entre 60 y 64 años de edad o cuando el cumplir del proceso natural de la existencia, que es la vejez, al 65, puede contar con un ingreso que le permita vivir dignamente con su familia, ¿verdad? Entonces, si en un momento dado el trabajador, pues bueno, por alguna circunstancia pierde la vida, pues bueno, para ello ese retiro ese pago de ese seguro es para eso, para el retiro de lo que es la cesantía y la edad avanzada, que hemos comentado que la cesantía pues se inicia cuando cumplimos los 60 años y la vejez a partir de los 65 años, ¿verdad? Entonces, esto es lo que cubre y también, pues bueno, en un momento dado, no nada más al trabajador,
sino también a la familia. Y aquí hay otro, lo que es enfermedad y maternidad, ¿sí? Protege a la familia de lo que es, por ejemplo, pues bueno, se le da esta prestación a la mujer trabajadora que en un momento está cotizando, pero también se habla aquí de que en un momento dado se le puede dar a un trabajador, o sea, al esposo, ya sea que por cuestiones de viudez o de divorcio quede en un momento dado con la custodia de sus hijos, pues bueno, él también tendrá el derecho de percibir este seguro de guarderías, el de guarderías. O sea, es directamente para la mujer trabajadora eh, por el hecho de estar teniendo una relación laboral, de estar cotizando en el seguro social, pero si en un momento dado hay una situación en donde hay una figura de viudez para el esposo o en un momento de divorciado y él comprueba que tiene la custodia de los hijos, pues bueno, también puede gozar de este seguro que es parte de lo que es el régimen obligatorio, ¿verdad? El cual, pues bueno, el trabajador, el patrón paga por este seguro social lo que es el 1% sobre el salario base de cotización. En esta rama nada más la cubre el patrón. Y pues bueno, también aquí nos hablaba de lo que es la invalidez y vida, ¿verdad? Que es otro seguro que es parte del, permítanme. Invalidez y vida, pues bueno, también es otro seguro que es parte del régimen obligatorio, que al trabajador y a su familia, cuando por causa de una enfermedad no profesional se determine un estado de invalidez que le impida trabajar y procurar la subsistencia de él y su familia. En caso de fallecimiento del asegurado, garantiza a su familia un ingreso que les permita sostenerse, ¿verdad? Entonces, pues bueno, en ocasiones se da la situación de que un trabajador, pues bueno, ya de alguna manera no pueda realizar su trabajo y quede en un momento pensionado por lo que es una figura de invalidez, ¿verdad? Que hay que valorar en un momento dado, pues qué tipo de validez y el porcentaje de lo que en un momento dado es su enfermedad, ¿verdad? No necesariamente puede ser una enfermedad que se degenere de una relación laboral, simplemente una enfermedad que él eh, pues bueno, ya haya nacido o la haya adquirido, pues bueno, y que en un momento dado esa enfermedad le impida continuar con lo que es pues lo que es con las actividades que desempeña dentro de su trabajo y que en un momento dado el instituto, por cuestiones de protección, determine que ya no es apto para continuar realizando esas actividades, pues bueno, lo pensionen por la figura de invalidez y vida, y de acuerdo a los porcentajes que establezca la medicina del trabajo, pues es la pensión que en un momento dado va a adquirir. Igual si en un momento dado se da un fallecimiento, pues bueno, el ingreso lo va a percibir la familia. Entonces, estos son algunos de los seguros, ¿sí? Y pues bueno, aquí también, no sé si en cuestión a esto de los seguros, del régimen obligatorio, hay alguna pregunta, alguna duda o un comentario, chicos, en cuestión a estas ramas del régimen obligatorio. Sí, de lo que comentaba ahorita, profe, acerca de la invalidez, ahí tiene que ser en el trabajo cuando sucede, o también entran algunas enfermedades de que obviamente no te va a avisar si es un problema, por decir cardíaco, no va a decir, cuando esté en el trabajo nada más puede ser en la noche en tu casa, pero que es una enfermedad que ya la traes, pero que no te habías dado cuenta, ¿entra también? Sí, o sea, es una enfermedad que, o sea, no, esa incapacidad pues no se va a considerar como una incapacidad por riesgo de trabajo, ¿verdad? Cuando es una incapacidad por riesgo de trabajo es cuando tú ya sufriste un accidente
sí, dentro del trabajo y ya vas a tener que tener una incapacidad, pues ya sea temporal o permanente. En cuestión de la invalidez, a lo que tú te refieres, pues bueno, es una enfermedad que podemos tener y que con el paso del tiempo se va desarrollando. No se dio exactamente por la relación laboral, ¿no? Pero sí de alguna manera, si hay un diagnóstico del doctor que diga, no, pues es Ya no algo, puedes continuar con tus labores. es algo que tú naciste así, pero pues bueno, en un momento dado, este, tú naciste así o tienes esta enfermedad que se te ha ido degenerando y eso te impide pues tener continuar con tu trabajo, con tu desempeño, pues bueno, te pensiona, ¿verdad? Haciéndose un estudio, te pensiona, ¿verdad? Es como, por ejemplo, aquella persona que a lo mejor tiene un problema en su columna, ¿verdad? Y a lo mejor la tuvo desde nacimiento, ¿verdad? Y conforme pasa el tiempo, pues se fue desarrollando su enfermedad, pues bueno, independientemente que no se dio a través de una relación laboral, pues eso le va a impedir tarde o temprano que continúe trabajando al 100% en su fuente de trabajo. Entonces, por lo tanto, el Seguro Social determina que tú ya no eres apto para desarrollar una actividad de esa índole, ¿verdad? Entonces es cuando se hace el estudio y se determina el porcentaje de la pensión o del grado de invalidez, ¿verdad? Que puede ser al 20%, al 60, al 55, al 70% según, ¿verdad? Y pues bueno, va a ser sobre el salario base de cotización o en un momento dado que esa persona tenga una pensión por invalidez y llegara a fallecer, pues bueno, va a pasar a los familiares, ¿verdad? Siempre directamente primero a quién pasa, pues a la esposa o al cónyuge, a la concubina y luego, pues si no, a los hijos, ¿verdad? O sea, en primera instancia a la esposa. Entonces, eso es lo que nos habla ahí, esas pensiones. Aquí, por ejemplo, también hay algo que valorar, por ejemplo, en que la guardería, pues a veces se tiene el concepto que nada más a la mujer trabajadora, ¿va? No, pues en sí se le da a la mujer trabajadora, pues bueno, porque por lo general ella es la que está al cargo de los hijos, pero en un momento dado que se dé una figura de divorcio, o de viudez, ¿sí? Para el hombre y compruebe pues que está en un estado de viudez y que él tiene la patria potestad, ¿sí? De los hijos o en un divorcio, pues bueno, él Se tiene, les presta el servicio. como tiene el derecho a gozar de esa prestación, ¿verdad? No necesariamente directamente que sea la mujer trabajadora. Entonces, y esa rama, pues bueno, ahí lo vamos a ir viendo con los cálculos, pero sobre el salario base de cotización el patrón paga el 1%, ¿verdad? En lo que es guarderías y prestaciones. Y ahí nada más esa rama la absorbe el patrón, ¿sí? Y acá nos habla de lo que es el salario base de cotización, ¿verdad? Que pues bueno, también vamos a ir determinando ejercicios en donde vamos a determinar ese salario base de cotización, que pues bueno, es el que aquí nos lo dice, ¿verdad? Aquí nos lo mencionaba, nos lo investigó Verónica, ¿verdad? Que el salario base de cotización es el salario para efectos de pagos de cuotas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a cargo de patrones y trabajadores, ¿verdad? Que se integra con la cuota diaria más las prestaciones, en su caso, percepciones variables, ¿verdad? Entonces, el salario diario más algunas prestaciones que lleguen a integrar ese salario base de cotización es con el que se van a calcular los diferentes ramas del seguro social, ¿verdad? Las que hemos estado mencionando, ¿verdad? Lo que es el retiro, lo que es enfermedad y maternidad, lo que es invalidez y vida, cesantía y vejez, eh, riesgo, guarderías, prestaciones en especie, en dinero. Entonces,
pues bueno, a través del salario base de cotización se van a calcular todas las ramas de lo que es el seguro social. Y pues bueno, aquí nos puso un ejemplo, Verónica, sobre algunas prestaciones que llegan a integrar lo que le conocemos como el factor de actualización, ¿verdad? Que es el salario diario más con algunas prestaciones que integran, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y sobre todo también de acuerdo a la Ley del Seguro Social. Y aquí pues nos habla de un trabajador que nos da un ejemplo de un salario diario que gana 225 pesos y pues bueno, una gratificación anual, estamos hablando de lo que es el aguinaldo, ¿verdad? Entonces, ahí se integra salario diario, aguinaldo, ¿sí? Prima vacacional, fondo de ahorro, alimentación, despensa, es algo de lo que nos menciona aquí, Verónica. Son 4 conceptos los que en un momento dado integran al salario diario. Entonces, aquí, por ejemplo, pues bueno, nos habla del salario diario, que son 225, eso es lo que el trabajador gana, y una gratificación anual que estamos hablando del aguinaldo. Entonces, aquí lo multiplica por 15 días ese salario diario. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, pues nos dice que todos los trabajadores que en un momento dado hayan laborado durante 365 días, pues tienen derecho a recibir un aguinaldo de 15 días mínimo, como marca de salario diario, como marca la Ley Federal del Trabajo, ¿verdad? Dice 15 días mínimo. Hay empresas que, bueno, de acuerdo a su política, pues les dan 20, 25, 30, 35 días de aguinaldo. Bueno, pues cada quien, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, la compañera lo está sacando pues con los mínimos que establece la Ley Federal del Trabajo, ¿verdad? Entonces, en cuestión al aguinaldo, la Ley Federal del Trabajo dice que el patrón tiene la obligación por un trabajador que haya laborado durante 365 días, ¿sí?, a gozar de 15 días de salario diario mínimo. Entonces, la Ley Federal del Trabajo te dice que 15 días mínimo, o sea que no le puedes dar 14, pero tampoco estás obligado a darle 16. Pero ¿Sí? ya depende de cada, como dice cada empresa, ¿verdad, profe? Porque por decir, hay otras empresas que te dan 30, que otras que te dan 25, dependiendo de la empresa. Sí, son políticas que te dan más de lo que es el aguinaldo, incluso hasta de las primas vacacionales también. Entonces, o por ejemplo, hay unos, yo tengo el conocimiento de que hay instituciones gubernamentales que les dan 40 días de aguinaldo, ¿sí? Entonces, pero bueno, nosotros siempre nos tenemos que ir con al menos los mínimos o los señalados en la ley, en la legislación laboral, ¿verdad? Que en este caso son 15. Entonces, por eso la compañera ahí multiplica el salario diario, que son 225, por los 15 días que tiene derecho este trabajador, ¿verdad?, para sacar un valor de 3,375. O sea, primero saca los valores y luego ya saca en un momento dado el porcentaje, ¿sí? El porcentaje, por ejemplo, aquí está el aguinaldo, ¿sí? O el factor, más que nada, ¿verdad? Los 3,375, que es igual a esta cantidad que sacamos aquí del aguinaldo, ¿sí? Y los divide entre 365. ¿Por qué 365? Porque son los días que comprende un año, para sacar un factor diario, que es igual a 9,25, ¿sí? Entonces, después toma otro concepto, que es prima vacacional. Ahorita, como lo mencionamos, pues bueno, es el 25% lo que marca la Ley Federal del Trabajo como mínimo. Pero, pues bueno, hay empresas que dan 35, 40% sobre la prima vacacional. Entonces, aquí igual la compañera multiplica, está dando un ejemplo informativo, que estamos hablando de un trabajador que tiene un año trabajado.
Por lo tanto, si tiene un año trabajado, tiene derecho a 6 días de vacaciones, ¿sí? Entonces, los 6 días que tiene derecho a vacaciones por el año laborado, por 225, que es el salario diario, a eso le vas a multiplicar mínimo el 25%, ¿verdad? 25% y sacas un valor sobre lo que son las vacas, la prima vacacional de 337 pesos, y aquí lo saca también la compañera, ¿verdad? En la siguiente diapositiva, prima vacacional 337, que es el valor de lo que es la prima vacacional, entre 365, que es lo que comprende un año laborado, y sacas un factor de 0.92, ¿sí? Entonces, es como lo está determinando. Acá integra otro concepto, dice fondo de ahorro, importe mensual que integra el salario por no ubicarse en los supuestos del artículo 27 de la Ley del Seguro Social. Eso es algo muy importante. Chéquense ahí, si puede checar, Verónica, Guillermo, el 27, el artículo 27 de la Ley del Seguro Social para poder checar por qué nos dice esto. Fondo de ahorro, importe mensual que integra el salario por no ubicarse en los impuestos del artículo 27 de esta Ley del Seguro Social. A ver qué dice el 27 en cuestión al ahorro, por qué lo está integrando aquí la compañera, o cuándo se integra y cuándo no, porque ese artículo 27 nos habla de las prestaciones que integran y cuándo no integran, ¿va? Cuándo están exentas de integrarse. Entonces, aquí lo que menciona Verónica dice, fondo de ahorro, y luego lo pone entre paréntesis, importe mensual que integra el salario por no ubicarse en los supuestos del 27 de la Ley del Seguro Social. Aquí lo tengo ya, profe, si quiere, de una vez aprovechamos para ver los tres, que es la fondo de ahorro, alimentación y despensa. Están en el mismo artículo. A ver, vámonos con el fondo de ahorro. Ok, dice, artículo 27. El salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador derivada de su relación laboral. Se excluyen como integrantes del salario base de cotización los siguientes conceptos. Fíjate bien, Guillermo, disculpa y que te interrumpa. Sí, Primero te dice el 27 que integra. Ajá. ¿Sí? Primero nos dice lo que integra, ¿sí? Salario, y luego te habla ahí de unas prestaciones, ¿sí? Uh-huh. Menciónalas, esas prestaciones. Ok. Los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador derivada de su relación laboral. Ok, eso es lo que integra. Y Sí. luego dice que excluye. Sí, se excluye como integrantes del salario base de cotización los siguientes conceptos. Número 1, son 9. Los Sí. bienes que el patrón proporcione a los trabajadores para el desempeño de sus actividades, siempre que los mismos estén de acuerdo con la naturaleza del trabajo prestado y hasta por el monto en el que se encuentren exentos y no sean considerados ingresos gravados para el trabajador en términos de la ley del impuesto sobre la renta. O sea, Número 2. está hablando de las herramientas, ¿no? Sí, de Guillermo, herramientas, que las herramientas que te presten o te proporcionen o el sí, uniforme, pues no te lo van a muebles, entregar, ¿verdad? exacto. ¿Qué Y más? número 2, las aportaciones a los fondos de ahorro establecidos para los trabajadores y las cuotas sindicales, siempre que los ingresos obtenidos de dichos fondos y las referidas cuotas se encuentren exentos o no sean considerados ingresos gravados para el trabajado en términos de la ley del impuesto sobre la renta. Para el trabajador, debe decir. Así es. ¿Por qué? Porque están exentos esos Exacto. ingresos, ¿sí? El número 3. El número 3 son las cuotas destinadas a la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de la cuenta individual de los trabajadores y las demás cuotas en términos de esta ley le corresponde cubrir al patrón.
cada una de ellas hasta por el monto en que se encuentren exentas o no sean considerados ingresos grabados para el trabajador en términos de la ley del impuesto sobre la renta. Eso no integra, ¿verdad? Ajá. Número 4. Las aportaciones a la subcuenta de vivienda de la cuenta individual de los trabajadores que se efectúen en los términos de la ley del Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores y las participaciones en las utilidades de las empresas, hasta por el monto en que cada una de dichas prestaciones se encuentren exentas o no se consideren ingresos grabados para el trabajador en términos de la ley del ISR. La siguiente, número 5. La alimentación y la habitación que se entreguen en especie, hasta por el monto en que cada una de dichas prestaciones se encuentren exentas o no se consideren ingresos grabados para el trabajador en términos de la ley del ISR, que ahí es donde entra la otra que comentaba, profe, la de alimentación. Aquí está, ¿verdad? Dice, importe mensual que integra el salario por no ubicarse en los supuestos. O sea, ahí lo está integrando porque no está respetando esos supuestos. Léele más a ver qué dice ahí. Ok, la que sigue. Las despensas, que es la siguiente, ¿no? Sí, las despensas. Las despensas en especie o en vales, o los vales para restaurante y para transporte hasta el monto por el monto equivalente en su conjunto al 40% de un salario mínimo general diario del Distrito Federal. Fíjate bien, ahí eso que estás mencionando, Guillermo, esas nueve párrafos, ¿sí? Es lo que no integra, pero si no respetas o si sobrepasas esos supuestos o esos límites, lo integrará, ¿sí? Ajá. Entonces, ahí, si te fijas, aquí nos dice Verónica, fondo de ahorro, y luego nos pone entre paréntesis el por qué lo integró. Importe mensual que integra el salario por no ubicarse en los supuestos del 27 de la ley del Seguro Social. Y lo dice alimentación, importe mensual que integra el salario por no ubicarse. Lo dice despensa, excedente mensual que integra el salario por rebasar el límite señalado en el artículo 27. Dice ahí que la despensa hasta el 40%, está exenta siempre y cuando no rebase el 40% de un salario mínimo de general diario de la hora Ciudad de México. Ok, entonces, ¿cuánto es el salario mínimo? Ahorita es homólogo. ¿Cuánto es el salario mínimo? A ver, vamos a ver cuánto es. Vamos a consultar. Salario mínimo. $178.87. Sí. Entonces dice que siempre y cuando la despensa, ¿qué dice? La despensa. Que siempre y cuando en su conjunto, no exceda del 40% de un salario mínimo. Ok, entonces hasta el 40%. ¿Sí? ¿Cuánto es? 178.87 por el 40%. A ver. Aquí tengo la calculadora, permítame. 178, ¿qué le dije? 87. 172.87. Ah, 172.87. Por punto 40. Son 69 pesos con 14 centavos. Entonces, que no rebase, ¿sí? Ajá. Entonces se integró porque le están dando 375 cuando debería de recibir en un máximo sin que se sume de 70 pesos. Ok, igual ahí en el fondo del ahorro, ¿qué dice que cuando está exento el fondo del ahorro? Hay una condición ahí en el fondo del ahorro. Que no lo retires 2 veces, algo así. Ahí dice. Sí, dice, el ahorro cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria, quincenal o mensual igual del trabajador y de la empresa, si se constituye en forma diversa o puede el trabajador retirarlo más de 2 veces al año. Y, se integrará
integrará salario. Tampoco se tomarán en cuenta las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de carácter sindical. Ok, muy bien, Verónica. Quiere decir que ahí Verónica está plasmando que está integrando el fondo del ahorro porque esa cantidad, sí, rebasó los supuestos que marca ahí el artículo 27, ¿verdad? Igual lo de la alimentación, igual lo de la despensa. Por eso lo pone ahí entre paréntesis. Importe mensual que integra el salario por no ubicarse en los supuestos del artículo 27. Alimentación, importe mensual que integra el salario por no ubicarse en los supuestos del artículo 27. Y la despensa, igual, excedente mensual que integra el salario por no rebasar el salario mínimo. Quiere decir que el mínimo dice que no rebase el 40% del salario mínimo, pero no dice elevado al año. En cuestión a la despensa, ahí en el 27. No, solo dice las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no rebase el 40% del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal. Salario mínimo general diario, ¿verdad? Entonces, el mínimo son 172.87, ¿verdad? Y el 40%, ¿cuánto dijimos que eran? 69.14. 69.14. Y aquí, pues bueno, pues le dieron 375, por lo tanto, por el excedente de los 69.14, pues va a integrar, ¿verdad? Así Y, es. y aquí nos lo pone Verónica, ¿sí? Determinación del fondo del ahorro. 600 pesos, ¿por qué? Porque fue lo que le dieron, ¿sí? 600 entre 30 días para sacar su proporción diaria, ¿sí? Y del importe del salario en la alimentación igual, 200 pesos entre 30 días, sacó el factor 6.67 y de la despensa 375, 30 días sacó el factor 12.50. Entonces ya suma lo que es el salario diario más en un momento dado, los factores que van a integrar, por ejemplo, gratificación anual 9.25, prima vacacional 0.92, fondo de ahorro 20, alimentación 6.67, despensa 12.5 y sumado estas prestaciones que integran, de acuerdo a lo que habla el artículo 27 de la Ley de Seguro Social, vamos a tener un salario diario de 274.34 y con ese salario diario integrado o llamado también salario base de cotización, vas a calcular lo que son las diferentes ramas del Seguro Social del régimen obligatorio multiplicados por los días del periodo que estás hablando, enero 31, febrero 28, ¿sí? Con el porcentaje que le corresponde pagar al patrón y al trabajador, ¿sí? Y vas a determinar lo que en un momento dado tiene que pagar el patrón y el trabajador. Eso lo vamos a hacer con la práctica, con la práctica que vamos a realizar, en donde vas a multiplicar ese salario base de cotización. Primero es determinarlo, el salario diario integrado. Tienes tu salario base de cotización, lo multiplicas por los días del periodo que estás tomando en cuenta, enero 31, febrero 28, abril 30, por en un momento dado le vas a disminuir incapacidades y lo vas a multiplicar por la tasa porcentual que le corresponde al patrón o al trabajador. Ahorita se los platico así, pero con el Excel, pues ya lo vamos a realizar. Pero, ¿cuál es el dato primero a sacar? El salario diario integrado, el salario base de cotización. ¿Sí, chicos? Entonces, aquí es de lo que nos está hablando Verónica. Y bueno, aquí volvemos a lo que, ¿de dónde sacó esto Verónica? Pues de ahí del 27. Si me haces el favor ahí de leerle, Guillermo,
para irnos fracción por fracción, para irlo entendiendo lo que estamos ahorita ahí. Ok. Se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes conceptos. Los instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa y otros similares. Que son los que le dije que ahorita que eran 9. Son estos mismos. Los que comentamos ahorita, Ajá. ahí esas fracciones que está plasmando Verónica son las que están exentas. Quiere decir que la ropa, los zapatos o las herramientas que tú le proporciones o el patrón al trabajador no se las vas a integrar en su salario base de cotización, ¿sí? Ok. Ujú. 2, ahí viene lo del El ahorro. ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria, quincenal o mensual, igual del trabajador y de la empresa. Si se constituye en forma diversa o puede el trabajador retirarlo más de 2 veces al año, integrará salario. Tampoco se tomarán en cuenta las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de carácter sindical. Ok, o sea, dice que el ahorro, ahí se excluye cuando se integre por un depósito de una cantidad semanaria, quincenal o mensual. O sea, que el ahorro se lo depositen semanal, quincenal o mensual y que sea el ahorro, el depósito del ahorro igual el del trabajador y de la empresa, ¿sí? Es decir, que por ejemplo, vamos a decir que tú ahorras 100 pesos o vamos a ponerle que ahorras, ya ves que hay veces que te dicen, ahorras un peso y la empresa te da un peso, ¿sí? Entonces, cuando sea así, sí, sí se va a excluir. Cuando el depósito sea semanal, sí, sea Quincenal o mensual. quincenal o mensual, porque pues bueno, la periodicidad de pago es diferente. Pero cuando lo que ahorre el trabajador sea igual, sea la cantidad idéntica a la que en un momento dado le proporciona el patrón, sí, sí va a excluir, sí, no se va a integrar. Pero si no respeta esa regla, o en un momento dado dice que si en un momento dado el trabajador retira más de 2 veces el ahorro durante un año, en automático, al retirarlo en un año 2 veces o no respetar esta ley, esta Igualdad. regla de igualar, ¿sí? En ese momento lo integras. Por eso Verónica lo integró, porque da un ejemplo de que ese trabajador no respetó esa supuesto, ¿sí? Ahora, la número 3. Las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus trabajos por concepto de cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Eso no integra, ¿verdad? Lo que pague por esos seguros, ¿sí? De retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, no le integran al trabajador. ¿Qué más? Número 4. Las cuotas que en términos de esta ley le corresponde cubrir al patrón, las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las participaciones en las utilidades de las empresas. De la empresa, perdón. Lo del Infonavit y lo del PTU tampoco integra, ¿verdad? Así. Es Número importante 5. La alimentación y habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores. Se entiende que son onerosas estas prestaciones cuando el trabajador pague por cada una de ellas como mínimo el 20% del salario mínimo general diario que rija en la hora Ciudad de México. Ok, volvemos a lo mismo. El salario mínimo, 172.87. Pues es la mitad, eran 69.14, deben de ser 30 y qué, 39.28. ¿sí, no? 39, 39.08. 39.08. No, ¿Sí? tiene que ser un poquito más, pero bueno, ahí. Vamos a ponerlo ahí, entre 39 y 40. Dice, la alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa, o sea, cuando se las cobre el patrón, ¿sí? Cuando le cobre alimentación y habitación, ¿sí? Hay empresas que proporcionan a sus trabajadores pues lugares para vivir, ¿sí? O simplemente en los comedores, dice alimentación y habitación. Cuando sean en forma onerosa, ¿sí? Es decir, que el patrón las cobre
y el trabajador pague por cada una de ellas el 20% del salario diario que rige en la Ciudad de México, que pues ya es homólogo, ¿verdad? Ya en todo el país, excepto en las zonas fronterizas, el salario mínimo está homologado, ¿sí? Cuando pague, ¿cuánto? Más de 39 pesos, ¿sí? Se lo vas a integrar. Hasta 39 pesos, por así decirlo, está exento de integrarlo al salario base de cotización, ¿sí? Ok. Ok, ya me fui muy allá. Ok, adelante ahí. Número 6. Las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no rebase el 40% del salario mínimo general diario vigente en la Ciudad de México. Ok. Es lo que habíamos visto ahorita, el 40% de las despensas. Por eso la sumó Vero. O sea que le puedes dar despensa al trabajador, ¿verdad? Pero siempre y cuando hasta el 40%, del salario diario está exento de integrar. ¿Verdad? Pues muy poco, ¿verdad? Sí, pues son 80 pesos. ¿Verdad? Ya después de ahí, sí se lo vas a integrar, ¿verdad? En un momento dado. ¿Qué más? Los premios. Los premios por número 7, premios por asistencia y puntualidad siempre que el importe de cada uno de estos conceptos no rebase el 10% del salario base de cotización. Ok, fíjense bien, chicos. Cuando nosotros hacemos una nómina y en un momento dado estipulamos ahí y desglosamos como parte del sueldo, como parte de lo que percibe un trabajador, premios por asistencia y premios por puntualidad, pues no son prestaciones, son estímulos fiscales, ¿verdad? Y están exentos para lo que es integración del salario base de cotización y están exentos para efectos de ICR, ¿verdad? Siempre y cuando lo que les des a los trabajadores de premio por asistencia y por puntualidad no rebase el 10% del salario base de cotización, ¿verdad? Entonces, hay que ver en un momento dado cuál es el salario base de cotización y que no rebase el 10%, porque aquí los que estamos haciéndolos son con salario diario, ¿verdad? Pero con un salario base de cotización, por ejemplo, el que determinó esta Vero eran como 247 pesos, el 10% pues son como 27 pesos, ¿no? Por ahí. Entonces, hasta ahí estarían exentos de integrar, ¿sí? Ya después de ese 10% ya integrará. Sí, la que sigue, Guillermo, por favor. Número 8. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva. Los planes de pensiones serán solo los que reúnan los requisitos que establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, que es la CONSAR. Ok, eso también está exento, ¿ah? Y en la parte final, en el 9, dice que el tiempo extraordinario. Sí, dentro de los márgenes que maneja la Ley Federal del Trabajo. Que te dice que nada más puedes trabajar 9 horas por semana, ¿verdad? 9 horas extras, ¿verdad? Las cuales te pagarán dobles. O sea, respetando esa legislación, están excluidas, ¿verdad? Quiere decir que si tú trabajas 10 horas, 11, a partir de la 10ª hora extra que tú trabajes a la semana, te va a integrar al salario base. Sí, porque hasta 9 están permitidas la legislación federal, hasta 9 están exentas, ¿sí? A partir de la 10ª ya te va a integrar para efectos del salario base de cotización y también para el efectos de ICR, ¿sí? Y pues bueno, aquí en la continuación voluntaria del régimen obligatorio, pues bueno, aquí nos habla también de cuándo se da la modalidad de continuar. Bueno, ahorita vamos a ver esto. Vamos a tomar unos 12 minutitos de break
y volvemos para ver lo que es la continuación del régimen obligatorio, la incorporación voluntaria, para terminar con este tema y ver si hay algunas preguntas o dudas o comentarios. Sí, ahorita nos continuamos, chicos, no se desconecten, nada más ahorita unos 12 minutitos. Ok. Muy bien, maestro.
Bueno, ya estamos de regreso para culminar, pues bueno, con lo que es la media hora del día de hoy de estas dos clases. Entonces, pues bueno, aquí continuando con la presentación de Verónica, ahí nos habla de lo que es la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, es decir, es una modalidad que también podemos adquirir, ¿verdad? O sea, no nada más es régimen obligatorio que sea mediante un patrón, sino también de manera voluntaria podemos continuar en el régimen obligatorio, ¿sí? Es decir, nosotros de manera voluntaria podemos cubrir el pago de todas las prestaciones, todos los seguros, y una de ellas, pues por eso se habla de lo que es la modalidad 40, ¿verdad? Que es toda aquella que, por ejemplo, hay gente que, no sé, tiene a lo mejor 54, 55 años y ya no tiene una relación laboral, o que ya la terminó, o que en un momento dado no, siempre trabajó de manera independiente, tal vez, y probablemente, pues bueno, a esa edad ya no tienes quien en un momento dado, quien te dé trabajo y te dé seguro social. Entonces tú puedes de manera voluntaria continuar en el régimen obligatorio, ¿verdad? Es decir, cotizando para los diferentes seguros. Si nos haces el favor aquí de leer, Guillermo. Sí, claro. Continuación voluntaria en el régimen obligatorio. Clasificada por el IMSS en la modalidad 40, la continuación voluntaria en el régimen obligatorio es la opción de cumplir las cotizaciones semanales necesarias para obtener los derechos de seguros de invalidez y vida, así como de cesantía en edad avanzada y vejez. El trabajador respectivo quedará inscrito en esta modalidad con el último salario o con uno superior al que recibía en el momento en que se realizó la baja del régimen obligatorio. La modalidad de aseguramiento referida se puede complementar con el seguro de salud para la familia, el cual está previsto en el régimen voluntario y permite obtener las prestaciones en especie del correspondiente a enfermedades y maternidad, a fin de contar con una protección integral de seguridad social mientras se completa el ciclo del derecho a las prestaciones definitivas. Fíjense bien, aquí hay algo muy importante que resaltar. Primero, la modalidad 40, ¿para quién está hecha? Pues está hecha para todas aquellas personas físicas, ¿sí? Para aquellas personas que en un momento dado, puede que por su edad, ¿sí? Como lo comentamos, ya no tengan una fuente de trabajo, ya no tengan la oportunidad de que los contraten, ¿sí? O en un momento dado, pues siempre fueron independientes, pero quieren cotizar para cumplir con las semanas mínimas o requeridas para una pensión, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando del régimen del 73 y vamos a decir que esa persona que en un momento dado busca incorporarse de manera voluntaria al régimen obligatorio, ya cumplió a lo mejor con las 500 semanas cotizadas, sí, pero a lo mejor, o a lo mejor le faltan, sí, pero todavía no tiene los 60 años de edad, que es lo que marca la ley del 73, ¿no? Que son 500 semanas cotizadas con 60 años de edad. Y a lo mejor le faltan algunas cotizaciones o la edad. Entonces pueden incorporarse aquí de manera voluntaria y pagar el seguro que nos menciona aquí Guillermo, que nos investigó Verónica aquí en su presentación, de seguros de invalidez y vida, cesantía en edad avanzada y vejez, ¿sí? Es decir, que si quiere se pensiona a los 60 o se pensiona a la vejez, a los 65, pero dice que también en un momento dado es un requisito darse de alta con el mínimo, con el último salario base de cotización con el que estuvo dado de alta en el régimen voluntario en el último año, ¿verdad? Que cotizó las 52 semanas, ¿sí? Entonces, y también aquí, por ejemplo, en la modalidad 40 hay que recalcar eso, o sea, para poder estar, para poder en un momento dado integrarte a esta modalidad, pues no debieron de haber pasado más de 5 años de la última vez en que fue la baja del régimen obligatorio, ¿no?
¿Por qué? Porque si en un momento dado quieres integrarte a esta modalidad 40 y ya pasaron 6 años, pues primero vas a tener que afiliarte de manera obligatoria, o sea, mediante un patrón, mínimo 52 semanas, para poder después darte la baja y poder cotizar de manera voluntaria en el régimen obligatorio mediante la modalidad 40. Y también dice que también pueden adquirir otros seguros, ¿sí? Lo que es enfermedad, maternidad, ¿sí? Otros seguros para la familia, pero en un momento dado, si a lo mejor dices tú, no, a mí no me interesan ya esos seguros, a mí nada más me interesa, un ejemplo, ¿no? Vamos a decir, pues ya tenemos 55 años, pues a lo mejor ya no estamos, pensando en tener familia, ¿verdad? A lo mejor ya no nos conviene pagar ese seguro, pero sí el de la cesantía y vejez en edad avanzada, ¿verdad? Para efectos de pensión. ¿Sí queda claro ahí, chicos? ¿Verdad? Sí, maestro. Ok, y aquí nos habla de lo que es incorporación voluntaria al régimen obligatorio. Algo de lo que comentaba aquí Verónica es que incorporación voluntaria, bueno, también aparece pues en el año del 73, ¿verdad? De la ley del 73, y que bueno, es bueno que haya aparecido esta incorporación voluntaria. ¿Por qué? Porque hablamos de gente, pues aquí nos habla, ¿no? De los trabajadores de industrias familiares y los independientes como profesionales, comerciales, en pequeños artesanos y demás que no sean asalariados, ¿verdad? Vamos a decir que pues nosotros somos contadores, chicos, ¿verdad? Y que no tenemos una relación laboral, ¿sí? Vamos a decir que nosotros trabajamos nuestros ingresos se perciben de manera independiente, o sea, somos profesionistas que prestamos honorarios sin una relación laboral, pues bueno, podemos participar, podemos integrarnos al seguro mediante lo que es la incorporación voluntaria, ¿verdad? O en un momento dado habla de los trabajadores domésticos, los ejidatarios comunes, colonos y pequeños propietarios, los patrones, personas físicas con trabajadores asegurados a su servicio, los trabajadores al servicio de la administración pública, federal, estatal o municipal que no estén comprendidos en ordenamientos distintos de la ley del Seguro Social como sujetos de seguridad social. Entonces, pues bueno, a todas estas personas que estamos mencionando, en un momento dado pueden utilizar la cotización de incorporarse al seguro mediante lo que es la incorporación voluntaria. Y pues bueno, aquí apóyanos con esta lectura en esta diapositiva, Verónica, por favor. Sí, maestro. Aquí nos dice, por la naturaleza, las condiciones y los requerimientos de las actividades de los distintos sujetos de aseguramiento, en el artículo 222 de la Ley del Seguro Social, se definieron como sigue diversas modalidades. La modalidad 44. Esta modalidad abarca a los trabajadores independientes, de acuerdo al artículo 13, fracciones 1 y 3 de la Ley del Seguro Social, adscritos a industrias familiares, profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos o demás no asalariados. Este seguro cubre enfermedades y maternidad, que son las prestaciones en especie de invalidez y vida, de retiro y vejez. Modalidad 35. Patrones, personas físicas con trabajadores a su servicio, de acuerdo al artículo 13, fracción 4 de la Ley del Seguro Social. Esta cubre seguros de riesgo de trabajo, de enfermedades y maternidad, prestaciones en especie, de invalidez y vida, de retiro y vejez. La modalidad 34. Trabajadores domésticos, de acuerdo al artículo 13, fracción 2 de la Ley del Seguro Social, de riesgos de trabajo, prestaciones en especie, de enfermedades y maternidad, prestación en especie, de invalidez y vida, de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Modalidad 42. Trabajadores al servicio de las administraciones públicas, de acuerdo al artículo 13, fracción 5 de la Ley del Seguro Social, el seguro que cubre de riesgos de trabajo, de enfermedades y maternidad.
Okay, Prestaciones gracias. en especie de invalidez y vida, de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Ok, si se fijan, gracias Verónica, esto que estuvimos aquí leyendo, la compañera, es lo mismo que estuvimos mencionando en la diapositiva anterior, simplemente que aquí, aquí te dice que todos los que comprenden el régimen de incorporación voluntaria al régimen obligatorio, todos los que se pueden incorporar voluntariamente al régimen obligatorio, y aquí nos lo clasifica por modalidades. ¿Sí se fijan? ¿Sí observan eso? Por ejemplo, los domésticos, pues aquí también aquí nos hablaba que son parte de la incorporación voluntaria al régimen obligatorio, pero pues aquí nos lo habla que es la modalidad 34 y nos hace mención al fundamento que viene en el artículo 13, fracción segunda de la Ley del Seguro Social. Y así están clasificados los independientes, los patrones, personas físicas con trabajadores a su servicio, trabajadores del servicio de la administración pública con modalidades 42, 34, 35, 42. ¿Sí? Son todos los que se incorporan de manera voluntaria al régimen obligatorio, pero en la clasificación de su modalidad. ¿Sí? Y bueno, aquí nos habla de la modalidad 43. Aquí de la modalidad 43, en donde pues, nos dice que están integrados tanto para hombres y mujeres del campo que revisten carácter de trabajadores independientes del campo como ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios. También está aquí dentro de lo que es el régimen de incorporación voluntaria, el régimen voluntario, pero está en lo que es la modalidad 43 y cubre los esquemas de protección, enfermedad y maternidad, solo prestaciones en especie, de invalidez y vida, de retiro y vejez. Aquí, chicos, ¿a qué entendemos que nos dice de enfermedad y maternidad solo en prestaciones en especie? Que nada más tenemos derecho a la atención, ¿no? A la Que incapacidad. no le pagarían como La incapacidad. incapacidad, eso. No le pagarían la incapacidad a la mujer trabajadora, que son los 84 días sobre aplicando el salario base de cotización, ¿verdad? Por eso nos dice aquí que para la modalidad 43 del campo, sí, es para los trabajadores independientes, pero nada más lo que es enfermedad y maternidad en especie y de invalidez y vida y de retiro y vejez. Y bueno, aquí nos habla también del régimen voluntario, ¿sí? Que también pues dice que surgió cuando, así como el régimen aquí lo tengo, permítame. Nació en el 73. El voluntario nació en el 97, ¿va? ¿Qué nos dice ahí, Verónica? Por favor, léenos. Sí, en la ley del Seguro Social vigente, a partir del 1 de julio de 1997, la ampliación de la cobertura de seguridad social se materializa con el establecimiento del seguro de salud para la familia en el régimen voluntario. Mediante dicha modalidad, se extienden los servicios de salud a los distintos ámbitos de la población, grupos sociales y familias de trabajadores no asalariados, quienes pueden adquirir el derecho a las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, si cubren una cuota anual y una prima de financiamiento por pariente adicional. Los artículos 240 al 245 de la Ley del Seguro Social prevén las disposiciones que regulan la contratación de este seguro voluntario. Ok, entonces
quiere decir que a partir del 1 de julio de 1997 nace lo que es el régimen voluntario, ¿verdad? En el cual, pues bueno, aquí nos habla de quién puede en un momento dado incorporarse mediante esta modalidad, ¿verdad? Todos los que en un momento dado, pues no tengan o no figuren como asalariados, ¿verdad? Siempre y cuando cubran pues una cuota anual o una prima de financiamiento de acuerdo a lo que habla el artículo 240 al 245 de la Ley del Seguro Social, ¿verdad? Y seguros adicionales, ahí Verónica, en seguros adicionales, ¿cuáles son esos? A ver. Sí, maestra. Las empresas interesadas en suscribir seguros adicionales para satisfacer las prestaciones económicas pactadas en los contratos ley o colectivos de trabajo superiores a las de la misma naturaleza establecidas en el régimen obligatorio pueden realizar de manera voluntaria los trámites ante la subdelegación correspondiente, para lo cual cumplirán los requisitos previstos en los artículos 246 a 250 de la Ley del Seguro Social vigente. Ok, entonces, ahí qué dice, chicos, en cuestión ubíquense en el 246 de la Ley del Seguro Social, a ver de qué requisitos está hablando. Sí, maestro. El 246 dice, el instituto podrá contratar seguros adicionales para satisfacer las prestaciones económicas pactadas en los contratos ley o en los contratos colectivos de trabajo que fueran superiores a las de la misma naturaleza que establece el régimen obligatorio del Seguro Social. El 248 dice la prima, la cuota, periodos de pago y demás modalidades en la contratación de los seguros adicionales serán convenidos por el instituto con base en las características de los riesgos y de las prestaciones protegidas, así como en las evaluaciones actuariales de los contratos correspondientes. El 249. Las bases de la contratación de los seguros adicionales se revisarán cada vez que las prestaciones sean modificadas por los contratos de trabajo, si pueden afectar a las referidas bases, a fin de que el instituto, con apoyo en la evaluación actuarial de las modificaciones, fije el monto de las nuevas primas y demás modalidades pertinentes. Y el 250 dice, los seguros adicionales se organizarán en sección especial con contabilidad y administración de fondos separada de la correspondiente a los seguros obligatorios. Ok, gracias, Verónica. Entonces ahí nos habla de cómo vamos a pagar en un momento dado esos seguros adicionales, ¿verdad? Cubriendo los requisitos que establece el 246, el artículo 246 al 250 de la Ley del Seguro Social. Bueno, chicos, está muy completa esta información, está muy interesante todo esto en cuestión al régimen obligatorio, el régimen voluntario, a la incorporación al régimen de incorporación voluntaria mediante a la continuidad voluntaria al régimen obligatorio y lo que es el régimen voluntario de lo que es el seguro social. Entonces, pues bueno, no sé si tengan alguna pregunta, si tengan algún comentario ya para finalizar esta clase del día de hoy. No, maestro, pues básicamente que estos capítulos hablan de todos los derechos y obligaciones que tienen tanto los trabajadores como los patrones y los requisitos que se deben de cumplir en cada una de las modalidades y cada uno de los beneficios que se obtienen. Al leerlo, pues sí estuvimos leyendo todos los artículos. Hay artículos muy interesantes que a veces uno desconoce o no trae en la mente y son beneficios para aplicar en algún momento dado en lo personal y en lo laboral. Así es, sobre todo, como les he comentado, tal vez, pues bueno, a lo mejor no, a veces no es tanto de que nos aprendamos toda la ley de memoria, pero al menos sabemos que existe un régimen obligatorio,
sabemos que existe una incorporación voluntaria al régimen obligatorio, sabemos que existe el régimen voluntario, que existen seguros adicionales. Entonces, en un momento dado tenemos la oportunidad de poder ir a la ley y de poder buscar, de acuerdo al tema que en ese momento vayamos a aplicar, como lo comenta ahorita Verónica, para nuestra vida personal o la vida laboral, y bueno, ya nos vamos dando una idea más clara en un momento dado a las obligaciones y derechos que vamos a adquirir o que en un momento dado va a adquirir a quien estamos prestando el servicio de asesoría para en cuestión a lo que es el pago de las cuotas obrero patronal, pero sí es importante también conocer, pues bueno, cuáles son esos derechos, ¿verdad? Ahorita como lo mencionábamos ya casi al final en el régimen de incorporación voluntaria, en donde decíamos, bueno, si a mí me interesa nada más cotizar, pues bueno, a lo mejor yo nada más me voy por lo que es la cesantía y la vejez para efectos de la pensión, ¿verdad? O fui en un momento dado, estuve bajo el régimen obligatorio y bueno, ahora voy a continuar siempre y cuando no hayan pasado más de 5 años y mínimo haya cotizado previa a esa incorporación 52 semanas al régimen, el régimen voluntario, a la continuidad voluntaria al régimen obligatorio, ¿verdad? Entonces, ahí nos habla de la modalidad 40, nos habla de varias modalidades, que bueno, ya nos abre en un momento dado un panorama un poco más claro, ¿verdad? Un comentario, Guillermo, ya para finalizar. Sí, claro que sí, es muy interesante lo que estuvimos viendo. Felicidades, Vero, tu excelente participación. Y la verdad es que está muy padre. De hecho, mañana nos toca a nosotros régimen obligatorio. Está, Obligaciones. sí, obligaciones de los patrones, ¿verdad? Sí. Está muy interesante, bastante interesante, y muchas felicidades, magnífica exposición. Y como ahorita estaba recordando lo que usted nos dijo el semestre pasado, bien lo comentó, no necesitamos sabernos toda la ley, necesitamos saber cómo utilizarla y dónde buscar. Así es, porque, pues bueno, son muchas las leyes que nosotros como contadores tenemos que leer, ¿verdad? A lo mejor es imposible, pues, aprendernos todo, ¿verdad? El código y todo, pero sí, al menos tener esas bases y que las vas a ir utilizando conforme las vayas en un momento dado necesitando en tu vida laboral, ¿verdad? Pero bueno, este tema, chicos, es el que el día de hoy tocó ver durante esta tarde. Mañana vamos a continuar con el equipo número 2, el equipo ahí de Guillermo, con lo que son las obligaciones del régimen obligatorio, del régimen voluntario, ¿verdad? Porque los patrones también, aparte de, y también los que se incorporan voluntariamente, pues también tienen obligaciones, ¿verdad? Aparte de derechos. Entonces, pues bueno, chicos, les agradezco que se hayan conectado, que hayamos tenido la oportunidad por compartir esta clase durante estas 2 horas, temas que nos enriquecen, sobre todo a nosotros los contadores. Y pues bueno, el día de mañana los espero en hora clase de 4 a 6 de la tarde. Perfecto, nos vemos mañana. Muchas gracias, hasta mañana. Saludos y felicidades, Vero. Gracias a Mariana, su mención especial. Sí, felicidades al equipo. Hasta luego. Bye.